¿Cómo disminuir los pensamientos negativos? Mi respuesta es que debemos ser más conscientes, porque cuando no ponemos atención, cuando actuamos en automático, ahí es cuando somos controlados por el ego, por todas esas ideas que tenemos arraigadas en nuestra memoria y que nos hacen sentir, actuar, pensar y reaccionar automáticamente. Somos como autómatas controlados sin darnos cuenta por pensamientos anteriores, por viejas formas de pensar, desarrolladas ante perspectivas pasadas. La atención plena es un proceso muy simple y se trata de notar activamente cosas nuevas. O sea, cuando observas activamente cosas nuevas, las neuronas se activan y se ha demostrado que esto es vigorizante tanto literal como figurativamente. Ellen Langer, profesora universitaria de psicología en la Universidad de Harvard, realizó un experimento al que llamó contra el sentido horario, donde observó lo que un cambio de pensar puede hacer con nuestro cuerpo. En el otoño de 1981, 8 residentes de una casa de retiro de unos 80 años fueron los participantes de un extraordinario experimento realizado por la psicóloga de entonces 34 años. Algunos caminaban encorvados, otros con muletas, etc. Y al llegar al lugar donde se realizaría el experimento, hicieron un viaje en el tiempo. Todo estaba ambientado como en 1959. Los muebles, las revistas, la colección de discos, los programas de televisión, etc. Los participantes tenían que subir sus maletas por las escaleras, cocinar y lavarse ellos mismos. A los participantes se les dividió en 2 grupos. Uno sería el grupo de control y a ese se le pidió que solo hablara de sus recuerdos de esa época. Al segundo grupo, llamado experimental, se le pidió que discutiera temas pasados en tiempo presente, como si esos sucesos los estuvieran viviendo en el presente y se comportaran como si tuvieran 22 años menos. Al principio, estas personas se sintieron igual que como habían llegado, enfermas y vulnerables. Pero después de un corto tiempo, notaron un poder del que antes carecían. 2 de ellos dejaron de usar bastones y curiosamente a ambos grupos les fue mejor, pero el grupo que se comportaba como cuando eran más jóvenes mejoró más. Los resultados fueron estadísticamente significativos. Su audición, visión, memoria y fuerza mejoraron y se veían claramente más jóvenes. Desafortunadamente, después de este experimento, el efecto de rejuvenecimiento no duró mucho. Ellen Langer sospechaba que los sujetos de prueba volvieron a caer en sus viejos patrones de pensamientos negativos. Después de esto, su experimento recibió muchas críticas debido a que participaron muy pocas personas y que no se repitió, y que no se revisaron por pares. La revisión por pares es una parte integral de la publicación científica que confirma la validez del experimento. Aún así, en los últimos años ha aumentado el número de estudios que confirman la tesis de Ellen Langer. Por ejemplo, Alia Crum, psicóloga principal investigadora de la Universidad de Stanford, demostró que las personas que piensan que son mucho menos activas físicamente que otras tienen un 71% más de probabilidades de morir. Becca Levy, profesora de salud pública en ciencias sociales y del comportamiento y psicología de la Universidad de Yale, demostró que las actitudes positivas hacia el envejecimiento pueden alargar la vida en un promedio de 7 años y medio y reducir a la mitad el riesgo de Alzheimer, incluso si existe una predisposición genética. Cuanto más positivos somos, más sanos envejecemos y más tiempo nos mantenemos jóvenes. Si incluso podemos usar nuestros pensamientos para influir en nuestros genes, ¿qué más es posible? ¿Se puede seguir maximizando el poder de nuestros pensamientos? Según el neurocientífico Miguel Nicoledis, médico y científico brasileño, uno de los 20 más grandes científicos según la revista Scientific American, dice que si los dispositivos médicos pueden ayudar a nuestro corazón a bombear mejor, limpiar nuestra sangre o ayudarnos a respirar,
Quizás las máquinas también pueden ayudarnos a pensar mejor. Según sus experimentos implantando electrodos en monos y ratas, pudieron registrar las señales eléctricas de sus movimientos y después conectaron los resultados de esta actividad cerebral a una computadora. Los datos se decodificaron y se convirtieron en comandos digitales. Estos fueron enviados a un brazo robótico que hacía lo mismo que el animal. Así se hizo un revolucionario descubrimiento de la interfaz entre cerebro y máquina. El cerebro de estos animales fue capaz de mover máquinas solo enviando las órdenes con sus pensamientos. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que las personas paralizadas podrían volver a caminar a través de una interfase cerebro-máquina, donde no necesitarían moverse, sino pensar en moverse. En 2008, este científico hizo que un mono en Estados Unidos controlara un robot en el Japón. En el 2014 construyó su primer exoesqueleto llamado Brasil Santos Dumont 1, y con este traje el paralítico Juliano Pinto hizo el saque de honor del Mundial de Fútbol en el 2014. Con interfaces entre nuestro cerebro y las máquinas, ahora podemos controlar no solo prótesis, sino también drones e incluso aviones. Y eso no es todo. Hace unos años, Nicolelis les dio a las ratas un sexto sentido, un chip cerebral que les permitió detectar luz infrarroja con sus bigotes. En el 2015, conectó los cerebros de 3 monos para que pudieran hacer cosas que no podrían hacer solos, algo que ahora también es posible hacer con humanos. Si el desarrollo continúa a este ritmo y conectar cerebros para aumentar las capacidades humanas resultase algo sencillo, ¿qué nos sucedería? Teóricamente, ¿se podría extender nuestras habilidades humanas normales? Ahora, ¿hasta qué límites se debe llegar? ¿Acaso hasta crear cyborgs mitad humanos, mitad máquinas? Por supuesto, no se tienen todas las respuestas, pero ¿realmente deberíamos seguir este camino? ¿A partir de qué momento ya no seríamos seres humanos? En 2021, Chile fue el primer país del mundo en introducir los neuroderechos, que protegen los pensamientos igual que los órganos y hacen punible su tráfico y cualquier manipulación. En Francia, las tecnologías que alteran el cerebro ahora pueden prohibirse y las corrientes cerebrales solo pueden registrarse con fines médicos o científicos. Y en Alemania, la agencia cibernética lleva trabajando desde el 2021 para hacer que nuestros cerebros sean inhackeables. O sea, hackear un cerebro. Bueno, es muy poco probable que eso suceda pronto. Es muy difícil porque tenemos cierto tipo de protección contra la piratería, la cual sería en este caso hacer copias de la información de nuestro cerebro. La idea como la de Elon Musk, por ejemplo, de poner un pensamiento específico o de implantar un chip en el cerebro para supuestamente catalizar la inteligencia, la creatividad o ciertos estados mentales, es mucho más ficción que ciencia real. No será posible durante nuestras vidas. Yo realmente lo veo como una absoluta tontería. El cerebro no es una máquina digital. Nunca aprenderemos francés metiéndonos algo en el cerebro para cargarle una gramática francesa. Nuestros pensamientos no pueden todavía ser pirateados. La OTAN asume que nuestros cerebros no podrán ser fortalecidos neuronalmente antes del 2050, pero el Pentágono ya acusó a China de desarrollar armas de ataque basadas en control cerebral a partir del 2022. ¿Qué nos espera en este sentido? Las investigaciones de Miguel Nicolelis son exclusivamente para la medicina, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay científicos que no tienen ningún problema en utilizar interfaces cerebro-máquina para diseñar armas. En lo personal, estoy absolutamente en contra de la militarización del cerebro.
hay toda una serie de cuestiones éticas que deben discutirse ampliamente, pero ¿quién tiene acceso a esta tecnología? O sea, todos, o solo una élite. ¿Cuánto poder político y económico tendrán los humanos con capacidades aumentadas en comparación con la gente normal? Mientras todos estamos en el proceso de comprender todo el potencial de nuestra capacidad natural de pensamiento y cómo controlarla, resulta que ya existe una tecnología capaz de manipularla. Se supone que nuestra libertad de pensamiento aún no corre peligro, pero una cosa es que el poder de la tecnología se utilice en nuestro beneficio, pero ¿qué podemos esperar de aquellos psicópatas que no nos ven como sus iguales? Que lo único que buscan es el control de la humanidad. Amigos, esto es Indigo Creations. Gracias por visitar mi espacio. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces. Bye.